Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. En este día, nuevamente acompañándoles en un estudio más del día jueves, y el cual tendremos nuevamente un nuevo estudio en el cual nos enriqueceremos y desarrollaremos esta lección. Gracias a Dios podemos decir que Él nos está ayudando a entender su palabra. No hay duda que el Espíritu Santo trabaja en los corazones de cada persona para poder enseñarles el propósito de nuestra salvación. En todo tiempo el Señor ha tratado de sacar o de diferenciar a su pueblo para que pueda lograr una santificación más certera. Es por esa razón que el Señor siempre ha invitado al pueblo de Dios a obedecer sus leyes, el cual muchas veces para el ser humano que viene atrapado por el mundo es difícil de encontrar una razón verdadera para su vida. Pero en estos días nosotros venimos explicando cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere para que Él pueda morar en nuestros corazones. En este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a Él. Vamos a postrarnos. Si te encuentras y tienes la oportunidad de hacerlo, acompáñame. Pero de alguna manera, si estás donde estés, inclina el rostro y comunícate con nuestro Dios. Maravilloso Señor, en esta mañana queremos agradecerte primeramente por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos nuevamente contigo y poder, Señor, decirte que nos enseñes tu palabra y nos enseñes a compartir, Señor, a otras personas. Perdónanos si en algún momento nos equivocamos, pero aprenderemos día a día si nos encontramos, Señor, cara a cara contigo a través de tu palabra. Señor mío, en estos momentos sé tú, Señor, nuestro Maestro, y enséñanos esta lección de esta mañana. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar nuestra lección. Tenemos el título para esta mañana. Dice, ¿qué me toca a mí? Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos conocer la condición de nuestro corazón? Jeremías el capítulo 17, el versículo 9. Jeremías 17, el versículo 9. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías. 17:9. Dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es increíble hablar acerca de este tema del corazón, porque muchas veces nosotros podemos decir, es un órgano el cual bombea sangre a todo el organismo, y gracias a ese órgano nosotros tenemos vida. Pero hablar en lo espiritual es hablar de algo más concreto. El corazón llega a ser la mente. La palabra de Dios, al mencionar el corazón, menciona que es el órgano más primordial y que si nosotros lo descuidamos, vamos a encontrar deficiencias en nuestra vida. ¿Cómo así? El corazón bombea la sangre, pero es el cerebro el que produce o recepciona todas las cosas, sean buenas o malas. De dónde sale todos los pensamientos, no es del órgano del corazón, sino del cerebro. El cerebro es el que transmite todas las enseñanzas, ya sean buenas o malas, a nuestros órganos, y con el cerebro nosotros podemos hacer el bien o el mal. Es por esa razón que el Señor siempre dice, si nosotros pensamos en lo malo, estamos ya pecando.
Y el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo así? El ser humano puede estar pensando cosas buenas, pero en un momento llega a actuar de la manera incorrecta. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos habla y nos dice que yo tratando de hacer el bien me hallo haciendo el mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro cerebro no está siendo el, el organismo el cual produce lo correcto. ¿Por qué? Porque el alimento que nosotros tenemos espiritualmente no es el adecuado. Dice la pregunta, ¿a quién debemos pedir que lo examine? Miren, ahí está la respuesta a lo que les estoy diciendo. El Salmos capítulo 139, el Salmos capítulo 139, 23 y 24. Vamos a ver lo que nos dice. 23 y 24. Dice así, Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Qué interesante. Esa partecita. Dios conoce mi corazón, pero el corazón no piensa. El corazón no hace algo si no es consultado al cerebro. Y ahí está la respuesta cuando nosotros encontramos y dice, prueba y reconoce mis pensamientos. Mira si voy en mal camino y guíame por el camino eterno. Y ahí nosotros podemos entender que el Señor está hablando no del corazón como el órgano, sino del cerebro que produce todas las cosas que nosotros podemos realizar. Interesante. Entonces, la pregunta que nos hacía decía, ¿cómo podemos conocer la condición de nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros conocer la condición de nuestro corazón? En el modo de actuar de nosotros. Sabremos si nuestra mente está siguiendo lo correcto o está haciendo lo malo. Pero hay otra pregunta. ¿A quién debemos pedir que lo examine? ¿Y quién está, el salmista, a quién está pidiendo que examine su corazón? A Dios. Porque Dios es el que examina nuestros pensamientos y el que hace de nosotros que vayamos a un camino eterno o a un camino de perdición. Interesante. Vamos a una siguiente pregunta. Si veo que he sido renuente en seguir alguno de los consejos de Dios, ¿qué debo hacer? Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Ezequiel 18, versículo 30. Dice así. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su camino. Casa de Israel, dice Dios el Señor. Convertíos y volveos de las vuestras iniquidades, y la iniquidad no será causa de ruina. Por tanto yo juzgaré a cada uno según su camino. Casa de Israel, dice Dios del Señor, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y la iniquidad no será causa de ruina. El Señor está hablando a un pueblo y está diciendo que Dios juzgará a cada uno según sea su camino. ¿Qué quiere decir esto? El hombre puede decir, yo estoy actuando de la manera correcta y así que Dios tiene el derecho de otorgarme la salvación. Y otro puede decir, de alguna manera, yo no hago mal a nadie y yo tengo derecho al cielo. Y las otras personas pueden hablar y decir, yo estoy leyendo la Biblia por la cual yo tengo que ser salvo. Pero esto no garantiza a que nosotros seamos fieles al Señor. Hay otro texto
en el capítulo de Salmo 51. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 51. El versículo 6 al 10. Dice así: pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién es el único que puede cambiar las cosas que nosotros hacemos en una nueva vida? Es el Señor, es nuestro creador. Por eso el salmista está pidiendo que cree en el ser humano un pensamiento nuevo, una mente que no piense en el mal, sino piense en el bien. Pero esto se logra en un estudio constante de las Escrituras. No solamente por escuchar un mensaje, no solamente por escuchar un estudio y pensar que ese estudio es lo que nos va a hacer cambiar. Imposible. El Señor tiene otro método. El método es de que la palabra produce un actuar en el ser humano y ese actuar proviene de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 375 dice: cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios reserva en lo que se refiere a la salud y los dones espirituales. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito, creo que es necesario agotarme en oración y lágrimas. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose la abundante gracia de Dios que promete a los que oran con fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que el Señor no solamente va a hacer un cambio cuando la persona piense en ir a un templo o ser parte de una religión, sino el Señor quiere que la entrega sea personal. Ahí donde tú te encuentres, en el hogar, es ahí donde es tu preparación. Tu preparación es escudriñar las Escrituras en oración, lágrimas. Dice el salmista, al cometer su pecado, él se entregó completamente al Señor y él dice en el Salmos 51: Señor, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Por esa razón, cuando el ser humano ha pecado, tiene el corazón duro como una piedra y el Señor quiere darte ese corazón nuevamente, carne de hueso que siente. Y a través de ese cambio, el Señor puede cambiar tu vida. Pero ese corazón duro, representa el trabajo que tiene el cerebro con este órgano. Recuerda, el cerebro produce el deber y el corazón es el que escucha. Entonces, de alguna manera nosotros entenderemos que Dios está diciendo a nosotros que hay un cambio en nuestra vida. Entonces la pregunta decía: si veo que he sido renuente en seguir algunos consejos de Dios, ¿qué debo hacer? Dejar que Dios cree en mí un corazón nuevo, ¿verdad? Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice:
¿Hay alguna promesa que puede pedir mientras busca conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Hay alguna promesa? Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Vamos a ver lo que nos dice. 7:14 de Segunda de Crónicas dice: y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si el pueblo se humillase, si reconociese que necesita de Dios, el Señor abriría las ventanas del cielo para darnos una bendición necesaria. Qué interesante el texto. Tú que nos estás escuchando, que vienes viendo los videos diariamente y estás estudiando, escudriñando las escrituras, entiendes que el Señor quiere buscarte, está buscándote y quiere encontrarte para que pueda hacer un cambio en tu vida. Pero ese cambio no se produce de la noche a la mañana. Ese cambio se produce en un escudriñamiento total de las escrituras. También nos dice en Isaías capítulo 41, el versículo 9 y 10. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 41, el 9-10. Dice así: te tomé de los extremos de la tierra, de sus luz principales, te llamé y te dije, tú eres mi siervo, y yo te elegí y no te deseché. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. Tú sabes que yo soy el que te llamé. Te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Hay algo interesante. No temas, yo estoy contigo. ¿Cómo saber que Dios está a nuestro lado? Cuando nosotros sentimos una paz en el momento que leemos las escrituras, sabemos que el Señor está en nosotros, al costado nuestro, y Él está tratando de hacer que nuestra vida sea una vida correcta, sin engaño, sin lo malo, para nosotros poder sentir el poder de nuestro Señor. También hay un último texto en 1 de Juan 1:9, que es un texto muy conocido, el cual muchos de nosotros lo necesitamos, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo de 1 de Juan 1:9. Vamos a ver lo que nos dice. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. No hay pecado oculto en el ser humano. El ser humano puede esconder su pecado, pero Dios en algún momento sacará luz. Por esa razón el Señor pide que confesemos nuestros pecados. El ser humano siempre va a estar pecando, pero esa limpieza se da diariamente. Recuerden lo que hacía el antiguo Israel. 2 veces al día traía un cordero para perdón de sus pecados. Hoy el ser humano ya no tiene que llevar un cordero, ya no tiene que sacrificar, pero el apóstol Pablo dice que nosotros ahora somos la ofrenda viva. Debemos nosotros llevar nuestra vida, decir lo que hemos hecho sinceramente y dejar que Cristo haga un cambio en nuestra vida. El instructor de los jóvenes, 26 de septiembre de 1901, nos dice así: los jóvenes especialmente tropiezan ante esta frase, un nuevo corazón. No saben lo que significa. Esperan que ocurra un cambio especial en sus sentimientos. A eso se llama conversión. Miles han tropezado en este error para su ruina. No entienden la expresión, o es necesario nacer otra vez. Cuando Jesús habla de un nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, a todo ser. Interesante, ¿se dan cuenta? Dice,
Tener un cambio de corazón quiere decir apartar los afectos de este mundo y aferrarse a Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida nueva. Hay una muerte diaria y cada hora al egoísmo y al orgullo. ¿Se dan cuenta? Ese es tener un nuevo corazón. Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Hay algunas promesas que puede pedir mientras busco conocer la voluntad de Dios? Claro. ¿Cuáles son esas promesas? Las promesas que el Señor dice: si te humillas al Señor, yo te daré la oportunidad de tener un cambio en tu vida. Mi querido amigo, estas lecciones que nosotros tenemos para ti también son para nosotros. Necesitamos entender que Cristo está llamando a su pueblo, a un pueblo santo, pero ese pueblo tiene que ser santificado. No es un proceso de santificación. Llegaremos a encontrar el sentido de nuestra vida si dejamos que Cristo more en nuestros corazones. En esta mañana te agradezco por permitir llegar a tu hogar, donde te encuentres, y poder decirte que Dios está llamando a ser parte de este pueblo. Gracias, mi querido amigo. Que Dios pueda bendecirte y que tengas un hermoso día. Estaremos en un próximo video, si así Dios lo permite. Bendiciones.